La rosa. Los olivos. Tomillo. Girasol. No tiene alas ni almendro, girasol, margarita, la maceta de mi madre. Muy bien, esos son las plantas, la flora. Y después tenemos la fauna, los animales. El perro. El pollo. Ballena. El perro. ¿Es el hombre un animal? Por supuesto, claro que es el hombre un animal, como son todos estos, como son los leones, los caballos, los monos. Dime, María. ¿Qué se diferencia el hombre entre los animales? El hombre es un animal racional, un animal dotado de inteligencia. Los humanos tenemos mayor capacidad cerebral y por eso podemos hablar para comunicarnos y para resolver nuestros problemas. A veces no es fácil, pero si queremos, podemos resolver nuestros problemas con la palabra y la inteligencia. Los de izquierda mataron a los de derechas y los de derecha mataron a los de izquierdas, ¿sabes? Y mataron a bastantes. Si esto vale para evitar las guerras, que bendito sea Dios, cuéntenlo del Alcázar como algo espantoso. Desde julio del 36 a abril del 39 estemos en esta tierra pegándonos de tiros los unos a los otros. Es decir, la represión en Toledo fue brutal. Todo hacían lo que querían. Y tenían como perico por su casa, igual. Pasaban, robaban todo, hacían lo que querían. Se llevaban lo que querían. Y entonces, querían, como daba miedo, y todo. Entonces cuando vivíamos con miedo, que no hablábamos nadie. En las paredes de este cementerio lo fusilaban a todo. Sí, sí. La información como tal no es más que una entelequia intelectual. Cuando yo le digo a alguien 2 y 2 son 4, le estoy dando un dato. Pero es difícil que en el medio social y que incluso en la comunicación interpersonal, cuando yo estoy manejando datos, no tenga un fondo de persuasión. ¿Qué quiere decir persuasión? Persuasión es todo acto de comunicación destinado a obtener una respuesta del receptor. No simplemente que se quede con el dato de que 2 y 2 son 4, sino de que actúe o deje de actuar en un sentido que me favorezca a mí como emisor. Y eso es la propaganda. Y eso se hace constantemente, desde para venderme Coca-Cola, aunque eso hoy lo llamemos publicidad comercial, o los anglosajones llaman advertisement, eso es propaganda. Y cuando yo le pido a alguien el voto, eso es propaganda. Y cuando yo quiero convencer a alguien de que es justa y necesaria la guerra de Irak, eso es propaganda. Y cuando yo
quiero que los españoles no fumemos, y yo fumo en público precisamente para contrarrestar esa campaña de propaganda. Eso es propaganda. Bien es verdad que la conquista de Toledo, o la reconquista, o la toma, o la liberación, como quieran ustedes utilizar, que depende de la óptica donde se quiera mirar, va a catapultar a Franco en apenas 3 días. El 1 de octubre, si Toledo es tomado el 27 de septiembre, 3 días después, en Burgos, va a ser nombrado generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado Nacional Sindicalista. La dictadura personalizada en Franco era un hecho, gracias a Toledo. Los historiadores y los estrategas parecen coincidir en que desde el punto de vista militar era una operación que no tenía sentido. No tenía sentido liberar un pequeño bastión militar con unos cientos de hombres y mujeres dentro de ese bastión, es verdad, para tardar más tiempo en llegar a Madrid. Y yo tengo como satisfacción, y lo digo muchas veces, que fuimos, mi familia, y yo entre ellos, de los primeros que entramos en el Alcázar después de liberados, ya sabes. Las primeras familias que entramos en el Alcázar fuimos nosotros. Aquel lugar que era horrible y pestilente se había convertido en un trigal precioso. Había salido el trigo y aquello parecía un trigal. Es una de las anécdotas que recuerdo como más, y yo decía, pero bueno, si parece un milagro, si aquí que no se podía ni entrar, ahora resulta que se ha convertido en un trigal. Debía ser, pues claro, como no comíamos más que agua con trigo, pues el agua y el sol había hecho el milagro. Yo conocí Toledo bien antes, y el Alcázar y todo lo conocí, de verlo antes, y luego venir aquí y ver todo destrozado, pues usted figúrese cómo iba, qué cuerpo se me iba a poner. El Alcázar triturado, Socodobert la mitad quemado, no, San Lorenzo le quemaron, se quemó, pero por visto fue un despiste en la Magdalena, porque estaba muy cerca del Alcázar, y hay quien dice que eso se quemó para despejar los alrededores, no se sabe, ¿comprendes? Y el resto de Toledo, pues mal. La callecita esa que estrecha que baja hacia el ayuntamiento, eso estaba llena de muertos, ¿me entiendes? Fusilados por los nacionales. Yo creo que la inmensa mayoría de la derecha y de la izquierda eran gente sensata. Y ahora recuerdo muchas personas hablaban sensatamente, la mayoría. Tanto unos como otros. Claro, se tenían que defender. ¿Qué hicieron? Dice. Había una tía mía, dicen que era miliciana, que tenía 19 años. Pero claro, es que también la habían matado a su novio, por lo visto. Yo no sé qué jaleo hubo ahí, porque ella por lo visto... Yo te dije que lo mismo hicieron unos y otros, ¿eh? Si unos mataron, los otros también. Como ellos decían que ellos no se habían metido para nada, que iban a temer, pero míralo si vieron la lista del partido que estaban afiliados al Partido Socialista, fue cuando los metieron en la cárcel a los dos, hasta que los mataron, claro. Nosotros éramos republicanos y claro, no es que habíamos hecho nada, pero vamos, yo era muy pequeña, tenía ya 19 años. Ya dijeron, si usted quiere, usted se alista voluntario en un batallón que se va a hacer en tal parte, en Menosalva. Y allí me fui. Y me daban todos los días 2 duros, claro, hasta que me los dieron, porque, nos daban 2 duros a todos los voluntarios que ingresamos en Menosalva. Porque mi madre siempre temía que a cualquier madrugada fueran a buscar a mi padre, porque tenía fama de andar con los militares y con los fascistas, porque entonces el que no era comunista tenía el ser fascista, les tildaban de fascistas. El hecho que durante 70 días de asedio se publicara 63 números de un periódico diario como fue el Alcázar, demuestra la importancia que los mandos militares otorgaron al medio de comunicación, como elemento de cohesión y de ánimo entre los sitiados. Bien es verdad que Napoleón había dicho
que tan importante como un buen general es tener un periódico adicto. Lo que vemos en concreto en lo que llamamos el periodo de la República, del 31 al 36, es una polarización extrema de la sociedad española. Esa historia de las dos Españas que hemos vivido a lo largo del siglo XIX, porque el siglo XIX ha sido un siglo de guerras civiles. La guerra de la independencia es una guerra civil, no nos olvidemos de los josefinos. Yo honorablemente hubiera sido un afrancesado josefino, lo confieso aquí, de ley. Los primeros recuerdos que tengo yo de la guerra y de antes era cuando todavía iba al colegio, que era el de los maristas. Y entonces la vida en Toledo estaba muy difícil, muy difícil. Mucho, las ideas políticas muy exageradas, y tanto es así que iban a la salida del colegio de los maristas, los que éramos los mayorcitos, salíamos por la tarde del colegio y estaban en la puerta algunas veces grupos de chicos comunistas de una asociación que eran los que llamaban pioneros. Iban a esperarnos y según íbamos saliendo, pues si nos iban sacudiendo, teníamos que salir corriendo de todos en un grupo para irnos librando de los golpes de ellos. Estábamos todo el mundo asustados, porque claro, empezaron con las falangistas y tal, ¿entiendes? Todo ese lío estaba entonces, ¿entiendes lo que te digo? Hasta que ya te digo que mataron a José Antonio, entonces el lío, fue cuando se lió gorda ya. ¿Me entiendes lo que te digo? Ya es cuando se lió todo, ya el bombardeo y todo, eso fue lo que lo buscaron. Yo me acuerdo con las radios entonces, oyendo lo que estaba pasando en Cataluña, tengo mucha familia entonces más en Cataluña, preocupados, lo que estaba pasando en Cataluña y sobre todo en Asturias, ¿no? Y oyendo todas las noches aquellas cosas que estaban pasando, y veíamos, ¿qué voy a decir yo? Eran dos Españas, o tres, dos o tres, pero que se eran rabiosamente encontradas una contra otra. Era impresionante, y no venía de entonces. Una cosa que viene del siglo XIX para acá. Conociendo la historia de España del siglo XIX, se explica muchas cosas que pasaron en los años 30, de 36 y tal. Y por lo tanto yo entonces ya veía como esto iba a terminar mal. Lo pensábamos incluso hablando con nuestros niños, esto va a terminar muy mal, no sé, no vamos a ver, va a pasar aquí algo, cosas de estas serias, ¿no? Ya el año 34, ¿no? El año 36 vino la gran explosión aquella y entonces pues vino la guerra, vino pues esto, que tanto lamentamos, las víctimas que hubo. Antes de meterse en el Alcázar y esas cosas, entonces había pues falangistas y había revolucionarios, y entonces había una serie de manifestaciones y había concentraciones en la Plaza de Toros. Por ejemplo, unas veces bajaban los anarquistas y otras veces los comunistas con los uniformes que llevaban ellos, y otras veces los falangistas. Y así pues había una serie de manifestaciones que por la calle ancha pues no podías ir más de 3. Hombre, pues no lo sé, la situación estaba muy mal. Cuando las famosas elecciones del 17 de febrero, aquello fue un desastre, porque allí ni los gobernadores ni nadie mandaban en una parte y hacían todo el mundo lo que le daba la gana. Y en fin, habían quemado la casa fulano, ayer me han comentado Vengano, aquello que un desorden tremendo en toda España. Y claro, hasta que llega un momento que otra parte, que es lo contrario, pues entonces se acabó, se sublevaron y se acabó. Se encontraron el problema de que luego no podían pasar al estrecho, pero en fin, esa es otra historia más larga, ¿no? Porque allí, como eran también dos partidos, era la derecha y los republicanos, pues fatal, porque empezaron a encerrar, a pegar, palizas y todo eso en Argés. Esa polarización la vemos en la prensa, pero no es que tenga un papel mayor que otros canales de la propaganda, los mítines, las reuniones, incluso las tertulias de los cafés, los panfletos, sino que simplemente vemos que los periódicos tú los puedes identificar en la derecha, el Debate, el ABC, más o menos en la izquierda los viejos periódicos de masas como el Heraldo, y luego naturalmente existe todavía viva desde finales del siglo XIX una prensa de partido más o menos vigorosa, y está claro que si llegamos ya al 36, a las elecciones del Frente Popular de febrero y a los momentos que preceden a la Guerra Civil, podemos estar viendo en los periódicos llamadas a la rebelión en un lado y en otro, a la revolución o a la rebelión. Había de todo, porque como había opiniones
de varios bandos, pues unos decían que si tal, que si cual, que si esto era muy malo, que si otros que bueno. Cada uno opinaba de su forma que mejor le parecía. Lo que sí es cierto que fue obligada, fue necesaria, fue imprescindible, porque si no, ellos, los marxistas, lo tenían bien preparado, bien organizado para haber hecho de España una república marxista-leninista, ¿sabes? Y tenían proyectado al hacer eso, una sublevación y hacerse un golpe de Estado y hacerse con el poder de España por la fuerza, por las armas. Y claro, los militares estaban al fondo de la cuestión y por eso tuvieron que adelantarse. Los militares tampoco lo tenían muy preparado, lo tenían proyectado para más adelante, pero el asesinato del presidente de la oposición en las Cortes, Calvo Sotelo, fue asesinado vilmente una madrugada y eso provocó que se adelantara el movimiento y los militares se sublevaran. La guerra civil es el resultado del fracaso de un alzamiento, de una sublevación militar. De una sublevación militar contra un gobierno legítimamente constituido, con el respaldo de las urnas, elegido democráticamente, y contra el que se levantan, contra el que se alzan, contra el que se sublevan, en definitiva, una serie de militares que desde luego contaron también con el apoyo de una trama civil vinculada a los partidos fascistas, es decir, a Falange Española y a los partidos de extrema derecha. Y yo entonces pues preguntaba que por qué tenía yo que ir a la guerra voluntario. Y me decían porque, claro, ¿tiene usted trabajo? Pues no tengo trabajo. Pues no tiene usted trabajo, entonces ¿de qué va a comer usted? A ver, y yo decía, pues nada, me dan dos duros todos los días, pues con eso mi familia podrá ir tirando. Y así pasó. En Cuenca esa trama civil prácticamente fue desarticulada en los primeros momentos y no llegó a cuajar la sublevación, y sin embargo en la ciudad de Toledo esa trama civil era mucho más sólida, contaba con el respaldo militar y por lo tanto la sublevación funcionó al menos en principio, aunque luego fue repelida por las tropas que vinieron en auxilio de las autoridades toledanas o las tropas que vinieron desde Madrid. Cuando empezó la guerra, entonces ya se metieron en el Alcázar, subieron munición de fusil y esto al Alcázar, y Moscardó, porque estaba en la Escuela de Educación Física, pues se concentró allí con todo el personal, ¿me entiendes? Parte de la academia, que diga, parte de la fábrica de armas se metió también en el Alcázar, y el resto pues era de la Escuela Central de Educación Física. Lo sabía de todos, porque como fuera más que avalancha meterlos, ¿entiendes? Luego esa gente no pudo salir más, porque claro, hasta que no se terminó, cogieron Toledo, no pudieron salir, porque claro, el Alcázar lo bombardeaban mucho, ¿entiendes? Que bombardeaban por mucho, porque ya te digo que había muchas bombas todo alrededor. Todos los guardias civiles que vivían en los puestos de la provincia los concentraron aquí. Si se vienen los guardias van a dejar a la mujer y los hijos, eso no dejó nada. Vinieron todos, curiosamente, menos los de Ocaña. Que no sé qué le pasó, se perdieron, llegaron a la estación y no había tren. Pero los guardias, las mujeres, los hijos, todo el mundo para Toledo. Bien, pues estábamos en Ajofrín, ellos habían venido unos cuantos días antes concentrados y nosotros esperando allí nos recogieron. Fue un autobús que ya dije, en principio la gente nos trató bastante bien, pero al ver que nos veníamos, pues a aquellas autoridades que había, pues se enfurecieron un poco y yo creo que nos apedrearon y todo al salir. Y nada, llegamos aquí, nos llevaron al cuartel de la Guardia Civil de Toledo, que está donde ahora están, me parece que los juzgados o algo así. Y por la noche mismo ya nos pasaron al hospital de Tavera. Y de allí, del hospital de Tavera, en autobuses nos trasladaron al Alcázar. Hay que distinguir entre dos clases de población civil que se encuentran en el Alcázar. Podemos empezar hablando de una población civil no beligerante que voluntariamente se recluye
en la fortaleza. En ello vamos a incluir prácticamente a todas las familias de los guardias civiles que han entrado obedeciendo órdenes. Los de Falange, los de Generación Popular, todos los partidos de derecha, son los que se encerraron allí con ellos. Hubo alguno que estuvo todo el día en Alcázar, se marchó por la noche a su casa y le dijeron, vete que aquí no tenemos para comer, porque muchos pensaban que aquello iba a ser una especie de alzamiento sin novedad y unos días. Luego después en el Alcázar sí, muchísima gente, para mí todo aquello era pues una novedad tremenda, ¿no? De venir de un pueblo y encontrarme con los militares formando al día siguiente para declarar el estado de guerra, pues aquello me pareció pues muy bonito, un desfile, el capitán Vela que salió a declarar el estado de guerra en Zocodover, pues me pareció una experiencia, pues bueno, de niña aquello me parecía muy bonito. Conviene recordar la pasividad del gobernador civil